crucifixión no podrían haber comprendido las implicaciones eternas de lo que ellos habían hecho, ni entender que estaban crucificando al Señor de la gloria. Porque Pablo habla también y dice que si los sabios de este mundo hubiesen entendido que aquel era el Cristo de la gloria, nunca jamás lo hubiesen crucificado. Pero no entendían, estaban ciegos, como dije. Por eso que Jesús les extendió su misericordia, porque no entendían, estaban ciegos por el diablo, y Jesús extendió su misericordia. Yo doy gracias a Dios porque en mis delitos y pecados, destruidos por el pecado rumbo al infierno, el Señor un día se acordó de mí, extendió su misericordia y me salvó. ¿A cuántos Dios extendió su misericordia aquí? ¿Cuántos aquí están agradecidos de Dios por esa misericordia que Dios ha extendido sobre el hombre, sobre el pueblo de Dios? Aleluya, aleluya. Tal vez, tal como la ha ofrecido a cada uno de nosotros, como dice el apóstol Juan. El apóstol Juan habla y dice, hablando de Dios, en el capítulo 3, si todos hemos conocido, debemos conocer ese versículo. Capítulo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue tanto el amor de Dios que envió a Cristo para morir por nosotros, para perdonarnos, para mostrar su amor, para extender su misericordia para con nosotros. Y si nosotros hoy estamos sirviendo a Dios y estamos aquí, es porque la misericordia y la gracia y el favor de Dios nos alcanzó un día. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esta es la naturaleza, hermano. Esta es la naturaleza de Dios, del amor de Dios, la naturaleza del amor incondicional de Dios. Sin importar qué hagamos. A Él no le importó lo que tú eras, para perdonarte y amarte. Aunque tú fueras un hippie, un atofrante, un adicto a las drogas, un alcohólico, un espiritista, un hombre poseído por demonios, Él no le importó. Él te amó primero y dio su vida en el Calvario por ti. Y nos llama a vivir a la altura de su mismo criterio. Debemos vivir en la forma que Cristo vivió. Él nos dio el ejemplo y Él nos ha dicho ser santo como yo soy santo. Porque Dios es santo en su carácter y Dios es santo en su naturaleza. Y espera que nosotros vivamos una vida de santidad, una vida consagrada, una vida dedicada a Dios, para que Él nos pueda bendecir y a través de nuestra bendición bendecir a otros y pueda glorificarse a través de nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Cuántos adoran a Dios? Él no le importa lo que la gente haya hecho. Él lo que le importa es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, lo aceptemos para alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados.
Debemos de imitar su ejemplo de perdón. Debemos perdonar a otros también y imitar su ejemplo. En el Evangelio de Mateo, hermano, habla de Pedro. Pedro en una ocasión le hace una pregunta a Jesús y le dice a Jesús: Jesús, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? 7, hasta 7. Y Jesús le responde en Mateo 18:22. Jesús le contestó a Pedro y le dijo: hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Pedro pensó que el perdón estaba limitado a 7. Sin embargo, el Señor le hizo ver que había que perdonar al hermano, la hermana, que le pisara el callo o lo ofendiera. 70 veces 7. Y si usted multiplica eso, oiga, eso parece que no tiene límite. El perdón debe ser ilimitado. Porque si Cristo, nosotros siendo tan malos y tan pecadores, Cristo nos perdonó. Y esa gente que lo crucificaron, Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque nosotros entonces vamos a tener raíz de amargura y rencor en nuestro corazón y no perdonar a nuestros hermanos. Debemos perdonar para ser perdonados, porque el que no perdona jamás y nunca podrá recibir perdón. Aleluya. Dice que debemos perdonar, tener misericordia unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros debemos hacer lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Misericordia, perdón. No es fácil a veces perdonar. Cuando ofenden a uno y hieren a uno con palabras, o le hacen alguna mala acción a uno, es difícil perdonar. Pero con todo lo que hicieron a Cristo, que no fue fácil, crucifixión, ese es un crimen mayor. Cristo perdonó. Yo quiero abundar más en eso y voy a hablar de otros personajes que tienen que ver con el perdón y tienen que ver con el mensaje de esta noche. Dice que los judíos religiosos y los soldados romanos sabían bien, estaban conscientes que estaban crucificando a un inocente. Cristo era inocente. Sin embargo, ellos estaban tan ciegos que lo crucificaron y no les importó un bledo, lo hirieron, lo traspasaron, le dieron de latigazo, le pusieron una corona de espinas. Fueron crueles. No tuvieron misericordia. Y hay gente así que no perdona, hermano, no perdona. No tiene misericordia. Si lo ven muriendo, lo acaban de matar. Lo acaban de matar. Eso es no tener misericordia, no tener amor, no tener compasión. Es eso, hermano. No hay otra explicación sobre eso. Amén. Y Cristo, siendo inocente, fue crucificado siendo inocente. Lo que sabemos era que con este acto estaban atrayendo, estos que crucificaron a Cristo estaban atrayendo sobre sí mismos, sobre ellos y sobre su pueblo,
los más duros juicios de Dios. Pero en la oración, Padre, perdónalos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Se cumple la frase profética que habla Isaías 53, versículo 12. Se cumple esa frase profética cuando dice: habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí vemos a Cristo orando por los transgresores, pecadores, malhechores. Él ora, Dios los perdona y reciben la misericordia de Dios. Él oró por nosotros y estamos aquí porque Él nos perdonó. Si no hubiese sido por esa oración, esa profecía, no se hubiese cumplido, pero esa profecía se ha cumplido en nosotros, porque Él oró por los transgresores, habiendo nosotros tener culpa de nuestros delitos y nuestros pecados. Él oró, nos perdonó, aleluya, y nos hizo libres. ¿Cuántos son libres esta noche? Ahora quisiera hablar de un personaje que todos ustedes están familiarizados y conocen perfectamente porque han leído tal vez su Biblia varias veces de lo que voy a hablar aquí. Como este hombre estaba a punto de morir. No fue Cristo. Este hombre estaba a punto de morir. Estoy hablando del malhechor, del ladrón en la cruz ahora. Estaba a punto de morir. Pero él, mire lo que hace cuando uno reconoce y acepta la misericordia de Dios. Este hombre se tornó a Cristo para que lo perdonase. El ladrón en la cruz, estando a punto de morir allí, estando siendo crucificado con Cristo, dice, y Cristo lo aceptó. Cuando dice que Cristo lo aceptó, fue que Cristo perdonó los pecados en el momento de antes de morir. Cristo perdonó los pecados de este ladrón. Y mientras hay vida en el cuerpo, hay esperanza. Porque si nos tornamos a Dios, Él nos perdona, como perdonó a este transgresor, a este pecador, a este homicida, a este criminal. Cristo lo perdonó en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cristo lo incluyó a él, lo perdonó. El Señor lo perdonó porque él lo aceptó de corazón, se arrepintió. Y esto muestra que nuestras obras no pueden salvarnos. No pueden salvarnos. Es nuestra fe en Cristo es la que nos salva. Porque la Biblia dice que esto no es por obra para que nadie se gloree. Esto es don de Dios, es por la gracia, es por la fe, por la gracia de Dios que el hombre se salva. No es por las buenas obras o la caridad que el hombre puede hacer. No es por obra para que nadie se gloree, porque Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Hay gente que piensa que por más caridad y más buenas obras haga, está más cerca de Cristo y más cerca del cielo.
mentira del diablo. Esto no es por obra, para uno después justificarse. Esto es por la misericordia, la gracia y la fe en Cristo Jesús. El hombre se salva así, no por los méritos ni por lo que pueda hacer. Amén. Aunque usted le dé a los pobres de comer, y aunque usted dé su propio cuerpo a quemar, si usted no tiene amor, de nada le sirve, dijo Pablo. Nada es. Porque el amor todo lo puede. El amor de Cristo. Oiga, había tanto poder en Cristo, en ese perdón de Cristo, que hizo posible la redención y la reconciliación del hombre con Dios. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Nunca es tarde para tornarnos a Dios. Jesús, en medio de su dolor, tuvo misericordia de este criminal que decidió creer en Él. Nuestras vidas serán aún de más utilidad y satisfacción o satisfecha si nosotros nos tornamos a Dios desde temprano. Pero aún aquellos que se arrepienten en el último momento, como dije antes, en el último momento estarán con Dios en el paraíso, como lo estuvo el ladrón en la cruz. Nosotros podemos llegar al paraíso si en vida, no importando lo que hayamos hecho, aceptamos a Cristo, recibimos su perdón, Él nos perdona. Dice que este hombre, el ladrón, tuvo un cambio de parecer. Mientras estuvo en un cambio de parecer, mientras estuvo en la cruz, y Jesús aceptó su expresión. Su expresión. Dice que fue la fe genuina de este hombre. Aunque este hombre no merecía, este ladrón no merecía la misericordia de Dios, y nosotros tampoco. No merecíamos la misericordia de Dios, el perdón de Dios. No merecían la misericordia, no. Ninguno de nosotros tampoco. La mereció, pero sí nosotros alcanzamos esa misericordia porque aceptamos a Cristo. Aquí lo que importa es que la gracia de Dios nos salva. La gracia de Dios. Nuestros méritos, como dije antes, no nos pueden salvar. La Biblia dice, ahora bien, cuando la confesión también ayuda, cuando uno acepta a Cristo, confiesa con su boca, porque todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo. Y dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecamos, tenemos un abogado que nunca perdió un caso. Es mejor que ese abogado que le decían Perry Mason. Es mucho mejor que Perry Mason y el que defendió a O.J. Simpson, que lo sacó a suelto. El abogado de nosotros es superior. Amén. Porque Él es nuestro abogado, el abogado de la iglesia, el abogado del creyente. Pero es cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Ese
Padre, ese Jesucristo el justo nos perdona. Ya estoy terminando. ¿Cuánto tiempo tengo más aquí para concluir? Porque estoy entrando en la conclusión. Y vamos a amarrar esto con sello de oro, con broche de oro. Amén. 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 Quisiera hablar en esta noche de varios casos aquí. De varios casos que entrelazo. Al hablar de estos casos voy a entrelazar este mensaje para terminar. Voy a enlazar. Yo quiero hablar de el evangelista internacional que partió a estar con el Señor un lapso de tiempo atrás, conocido como el evangelista Gigi Ávila. Gigi Ávila era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre consagrado, un hombre que gastó toda su vida dedicado al evangelio y a la predicación del evangelio. Un día a Gigi Ávila le llegó la noticia, y cuando le llegó la noticia, no sé si fue un telegrama que le mandaron, tal vez le estaba predicando, estaba orando, porque este hombre oraba 4 horas al día. Oiga, si yo oro 1 hora es mucho. 4 horas al día. Ese era un gigante espiritual, Gigi Ávila. Y estaba preparado para cualquier cosa, como un hombre que está conectado con Dios. Y habla con Dios, con el Padre y el Hijo. Y está conectado y el Espíritu Santo se manifiesta en él. Nada lo puede mover. Nada. Tormenta, ni trueno, ni viento. Nada. Y recibe la noticia. De momento, de repente le llega la noticia allí. Le dijeron: oiga, acaban de asesinar a tu hija en Florida. La apuñalearon, el esposo de la hija de Gigi Ávila, el yerno de Gigi Ávila, apuñaló y mató sin misericordia. Actuó como un animal y apuñaló a su hija. Y al Gigi recibir esa noticia como padre, al fin tuvo que sentir como humano dolor, como cualquier otro humano siente dolor cuando le hacen daño. Y eso fue una herida profunda que le hicieron en el corazón al evangelista Gigi Ávila. Pero el evangelista Gigi Ávila estaba tan lleno profundamente del amor de Dios y de la misericordia y la compasión. Y él amaba las almas y se esmeraba por las almas. Y dice que Gigi Ávila oró, él hizo el funeral de su hija, él predicó, pero hizo una cosa que sorprendió a los evangelistas, a los pastores, a los miembros feligreses de las iglesias. Ese hombre estaba bien arrepentido y convertido al evangelio. Dice que cuando él supo la noticia, él se dirigió a la prisión en Florida y al yerno lo iban a matar, porque en Florida está la pena de muerte, en Florida. Y cuando Gigi Ávila supo eso, fue a la prisión, y allí en la prisión comenzó a interceder por su yerno y decía: no lo maten, Cristo lo ama. ¿Usted sabe qué es eso? No es fácil que te maten un hijo, una hija o un nieto y que tú vayas a verlo y perdonarlo. Y Gigi Ávila se encontró con su yerno cara a cara y lo perdonó y oró por él, intercedió por él para que no lo mataran. Eso es amor de Dios. Eso es un puro amor de Dios, varón.
No todo el mundo puede hacer eso. Hay que estar lleno del amor y del poder de Dios para hacer algo así. Amén. Gigi mostró el amor de Dios, la misericordia, y supo perdonar a sus enemigos, porque el yerno se convirtió, al matar a la hija, se convirtió en enemigo de Gigi y enemigo de Dios también, porque la Biblia dice que no debemos matar. Es uno de los mandamientos principales, hermano. No matarás. Y quisiera hablar también, aparte de Gigi, que hemos hablado aquí, quisiera hablar del caso de José. José en el Antiguo Testamento. José fue un joven que amaba a Dios, pero que tenía enemigos. Y la Biblia dice que los peores enemigos, cosas, son los de la casa. Y los enemigos de José eran los de su casa, sus propios hermanos. Lo aborrecían, se burlaban de él. Y decían, cuando él venía con esa túnica que su padre le dio de colores, decían cuando él venía, ahí viene el soñador. Y no creían en él, se burlaban de él, se mofaban de él. Eso es lo que le pasó a Cristo. Los hermanos de Cristo no creyeron en él, dudaban de él. La gente dudaba y dice, este carpintero, ¿qué se puede esperar de un carpintero? No creían que era el Mesías, que era el Cristo, sus propios hermanos. Eso pasó con José, porque José es tipo de Cristo. Y los hermanos de José no creyeron en él, al igual que de igual manera los hermanos de Cristo no creyeron en él. José fue vendido por 20 monedas de plata. Cristo fue vendido por 30 monedas de plata. No se asemeja, no se parece. Por eso se dice que José es tipo de Cristo. Y José, además de ser aborrecido, fue vendido por 20 monedas de plata. Cristo fue vendido por 30 con el beso de Judas. José fue metido en una cisterna. Dice que vinieron unos mercaderes y compraron a José, y luego José fue vendido como esclavo en Egipto. Y mientras José está en Egipto, allí batallando, allí Dios le dio gracias a José. Y lo pusieron, amén, para que él gobernara la casa de Faraón y tuviera cargo. Ahí el diablo, cuando no puede por un lado, ataca por otro. Cuando José está allí, viene la mujer de Potifar y le dice, duerme conmigo, vamos a tener intercourse, vamos a tener sexo. ¿Eh? El diablo estaba atacando a José, un muchacho joven, pero José era sabio, era un muchacho espiritual. Dice que José huyó y ella se asió de la ropa y entonces le levantó una calumnia a José. Dijo, entonces, cambió todo y dijo, no, José me trató de violar en mi propia casa. Mentira del diablo. Pero se cumple la palabra de Dios cuando Cristo habló de la bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo. Y hay versículos ahí que dicen, bienaventurados sois cuando por mi causa os digan de nosotros todo mal mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Así que si
te calumnian a ti, gózate, porque Dios te va a honrar. Dios va a pelear por ti, porque la Biblia dice: ninguna alma forjada en contra de ti prosperará, y toda lengua que se levante en el juicio la va a condenar. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos creen en esta palabra que yo estoy hablando aquí? Esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. El cielo a la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Dios peleó por José, lo puso en gracia. Y quiero llegar a este punto final. Cuando meten a José en la cárcel, Dios le da gracia y ganó gracia, y lo pusieron como jefe también de la cárcel. Es que la Biblia dice que Él nos ha hecho cabeza y no cola, brother. No somos cola, somos cabeza, conforme a la palabra de Dios. Él fue cabeza, no cola. Entonces, ¿qué sucedió? Que salió de la cárcel porque él interpretaba sueños, revelaciones y todo. Y Dios tocó a Faraón y lo puso en una posición más alta. Y cuando él tuvo la revelación de interpretar, cuando vio las vacas flacas y las gordas, que interpretó ese sueño, que era la flaca significaba que iba a venir una gran hambre sobre la tierra, y las gordas significaban abundancia, pero era un tiempo que Dios iba a permitir de crisis y de una crisis global, financiera, que la gente lloraban del hambre y la gente sufría por causa del pan. Pero José era tan sabio que le dijo: bueno, mira, Faraón, lo que hay que hacer aquí es almacenar, guardar los alimentos, para que cuando venga el tiempo malo y la piña se ponga agria, hay aquí comida para todo el mundo. Pero cuando surgió la falta de comida en casa de Jacob y en casa de los hermanos de José, ellos tuvieron que venir a Egipto a buscar comida. Cuando vienen a Egipto, y el que estaba dirigiendo todo eso era José, pero José estaba ya cambiado. Me imagino que José estaba viviendo como un Egipto, porque estaba tantos años ahí en egipcio, que ya parecía un egipcio. Y cuando vinieron los hermanos de él, a donde él a pedir comida, José reconoció que eran sus hermanos. Y dice que José se metió en un cuarto y empezó a llorar. Que se acordaba todo lo le pasó por la mente, cómo lo traicionaron, cómo lo hicieron. Empezó a llorar. Pero entonces llegó el momento que no se podía aguantar contener José por sus hermanos, y se declaró a sus hermanos y le dijo: yo soy su hermano que vendieron como esclavo, yo soy, y Dios me ha puesto un alto aquí. Dice la Biblia: por cuando has conocido mi nombre, te pondré en alto. Dios lo puso en alto. Y lo grande de esto es que aunque sus hermanos lo traicionaron y lo calumniaron y se mofaron de él, José mostró el amor, la misericordia de Dios y perdonó a sus hermanos. Hay que perdonar los unos a los otros, hermanos. José perdonó a sus hermanos. ¿Estás tú dispuesto a perdonar a tu hermano? ¿Estás tú dispuesto a perdonar a tu hermano? Y finalizo diciendo, voy a terminar con esto aquí. En el libro de los Hechos, capítulo 7 y verso 60. Con esto culmino este mensaje. Estaba
un hombre que también era seguidor de Cristo y amaba a los enemigos. Y dice que este hombre fue perseguido también. Y este hombre, los enemigos de él, lo apedrearon. Y este fue Esteban. Si usted lee Hechos 7:60, dice, se cree que Esteban amaba a sus enemigos, como dice la Biblia. Y en Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12, y ahí termino, finalizo este mensaje, cierro el capítulo, dice que Esteban, cuando lo apedrearon,